¿Alguna consulta, comentario sobre esto? No sé si su silencio indica que todo bien o que ya me han abandonado. Por favor, algunos signos de vida en el chat, por favor, o en el micrófono. Carlos. Bueno, sí, es indudable que cuando hablamos de la importancia de establecer lo que bien dijo un colega, la equidad de estos mecanismos, indudablemente yo creo que, si me permites que lo pueda decir de la manera como pienso a mis años, existe un equilibrio que más allá de lo que tú has hablado, de los beneficios aquellos, yo no sé si le podemos llamar invisibles, pero que emotiva y social y económicamente en las personas, indudablemente encuentran una razón de ser. Yo te digo esto porque en las comunidades que yo conversaba para poder más o menos intentar hablar de este tema, me decían, miren, nosotros estamos tranquilos. Lo único que queremos es que no se crucen las cosas. Queremos vivir mejor, queremos tener una buena educación. Si tenemos que reforestar, que nos vengan a dar algo para trabajar acá y poder mejorar la identidad, que nuestros hijos, a pesar de que se vayan a la punta de ser estudiar, vuelvan a conocer esta situación. Entonces, yo creo que ahí tú, cuando dices que la pregunta que has hecho me parece correcta. Yo creo que tenemos que encontrar alguna forma para lograr lo que tanto queremos, la equidad. Eso es todo, mi estimado. Carlos, muy amable. Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo. En eso estamos, tratando de abrir trocha. ¿Alguno más? ¿Alguna consulta? De repente de algún caso, Abancaya, de Acucho. Sósimo, por favor, adelante. Sí, el proceso de reflexión y análisis para priorizar actividades o obras dentro de la zona de conservación o preservación es complejo, ¿no? Si bien es cierto, como planteabas el ejemplo, el hacer una protección del bofedal prácticamente minimiza los ingresos de los pobladores circundantes al área de protección o área de conservación, ¿no? Si no se plantea una alternativa que pueda mitigar estos impactos económicos en los campesinos, va a ser pues lo que ha diseñado usted y en el gráfico nos ha mostrado que al final, lógicamente que durante la permanencia del proyecto va a ser supuestamente exitoso y al siguiente año prácticamente se va a volver a lo mismo, ¿no? Entonces, es muy importante, creo yo, plantear soluciones en en bien común, ¿no? Y también los beneficios que va en bien de todos, ¿no? No se puede plantear quizás una sola alternativa, una sola propuesta para un cierto grupo o ciertos especialistas. Entonces, en ese entender, sí, es un poco muy complejo el análisis y priorizar, ¿no?, las actividades. Eh, Sé que en el camino se va arreglando y no es nada imposible, ¿no? Tenemos la tecnología, la ingeniería para diseñar propuestas. Sí, pues ahora cuando entra, ¿cómo se llama? Inicialmente se planteaba que este recurso, ¿no?, que se generaba a través del Merece, ¿no? No ingrese a las arcas del Estado, ¿no? Cuando ya se ingresa este dinero al tema del manejo del Estado, al sistema de manejo del Estado, se hace un poco difícil, ¿no? Pero también ahí hay el otro problema, ¿no? La transparencia para manejar los fondos. Entonces, ahí hay un tema difícil de entender, difícil no tan difícil, ¿no? Sino que hay que ponernos de acuerdo y
Y mucho va a depender también de la honestidad y de la transparencia, o sea, de la responsabilidad, la honradez y la transparencia de los que están involucrados en el proceso de la implementación de los proyectos. Nada más, Sósimo, muchísimas gracias. Gracias también, Carlos. Mecanismos de transparencia, mecanismos de rendición de cuentas. Es un tema abundante y estamos explorando algunas cosas interesantes. Hay mecanismos que tienen cierta manera de rendir cuentas y otros que se focalizan en otras cosas, ¿ah? Pero todo parte simplemente de identificar aquel mensaje, creo yo, ¿no? Si lo podemos poner en resumen, aquello que le interesa saber, ¿no? Al contribuyente sobre todo, y también al beneficiario. Ojo que, y eso también nos ha pasado hace 7 años, creo, 6, 7 años. Quisimos vender un mismo mensaje al de arriba y al de abajo. Error garrafal. Porque primero que fue muy técnico y segundo que el de arriba o el de abajo no veía un beneficio en el mensaje que uno le daba. Largo y tendido para hablar sobre eso y seguramente en los próximos módulos también lo van a tocar. Ok, muchísimas gracias. Seguimos entonces, seguimos en esta maratón. Yo de este tema no voy a hablar mucho porque esto lo van a tocar ya cuando indaguen mejor el tema del diagnóstico hidrológico rápido y cómo en la práctica puede, o la casuística y el conocimiento del territorio, y también hacer esta metodología participativa sobre todo, te ayuda justamente a identificar y a priorizar, partiendo, y siempre esto pasa, que el problema siempre es más grande que el presupuesto, ¿no? Por eso hay que priorizar. Palabras claves para esto, criterios, es lo que yo les estoy mencionando, y los beneficiarios, que creo que era la pregunta que también me hacía Ken. Yo digo, mi tip es, empieza por uno, y empieza por ese uno que te va a dar algo de dinero para poder implementar algo, y que también tenga información para rendir cuentas, ¿no? Ahí les adelanto algunos criterios, pero seguramente esto lo van a ver posteriormente. Para contarles muy breve la historia, ¿no? Hasta hace unos 6 años, en este documento que está de libre disposición en el Internet, los cuellos de botella de los MRC en el 2015, por Marcela, se hablaban de ciertos beneficios, ¿no? O servicios ecosistémicos, si se quiere llamar, de las iniciativas que se mapearon a nivel nacional, ¿no? Y si ustedes pueden ver ahí, lo prioritario, lo que tiene mayor peso específico es incrementar la disponibilidad y mejorar la calidad de agua, ¿no? Nuevamente de esa mirada del retribuyente y del beneficiario, ojo, ¿ah? Nuevamente eso, ¿no? Pero esos eran los que se priorizaban y los que se identificaban. Como les decía, hay una herramienta para esto que los va a ayudar justamente a priorizar esto para poder arrancar, Esto puede cambiar en el proceso, pero por lo menos para poder arrancar la implementación, esta herramienta creo que los va a ayudar muchísimo en esta identificación y priorización. Solo no para de repente enredarlos más de lo que ya podríamos estar o complejizar más el tema, pero un ecosistema siempre te da muchos beneficios, ¿no? Inclusive una buena práctica sobre un ecosistema bien conservado te da más beneficios, inclusive y en el corto plazo, ¿no? Entonces, este es un gráfico que me parece sumamente interesante que lo hizo Bruno en uno de sus artículos, en donde justamente mapea diversos cambios de cobertura vegetal sobre parámetros hidrológicos. Acá estamos hablando de mecanismos de retención por ciclos ecosistémicos hídricos, que es lo que más ha avanzado, por lo menos en Latinoamérica y en el Perú, de cómo, por ejemplo, un pastizal conservado te da ciertos beneficios o no se sabe, ¿no? Sobre algunos de los procesos hidrológicos en general, ¿no? Y también alguna actividad nociva, o plantar especies nativas de bosque, ¿no? Y estos parámetros hidrológicos al final decantan en ciertos, o se vinculan a ciertos servicios ecosistémicos hídricos, ¿no? Como el suministro de agua, regulación hídrica, control de erosión.
Digo esto para no... el proceso de priorización es un arte. Y es un arte que, si bien es cierto, puede ser subjetiva, existen ya algunas herramientas que nos permitan de alguna manera ser un poco neutrales y que más bien que los actores, los participantes, te den esa información, ¿no? Pero la cosa es media complicada, ¿no? Trabajar en un solo ecosistema te va a dar múltiples beneficios y al final, ¿cuál vas a priorizar? Entonces, dejo esto para referencia, pero yo estoy seguro que esto lo van a tocar con mayor profundidad en el próximo módulo y con seguramente algunos tips, con algunos criterios. Me quedo aquí solo un par de minutos. No solamente aquellos servicios ecosistémicos ambientales son los complejos de poder mapear, identificar y priorizar, porque los ecosistemas te dan múltiples beneficios simultáneamente, sino también aquellos beneficios que yo llamo invisibles para ciertos sectores, ¿no? Pero de repente para nosotros no es tanto, o poco estudiados, se puede decir, y cuantificables y valorables, ¿no? Y es más, este es un ejemplo de un mapeo de todos los beneficios que un proyecto de MRC nos da. Y no solamente pueden ver ustedes que nos da beneficios hidrológicos, sino también nos da beneficios sociales y beneficios económicos, como ya bien lo mencionaba Carlos y muchos de ustedes, en la integralidad. Es más, estos no funcionan como islas, sino más bien que la generación de un beneficio hidrológico puede depender de la generación de un beneficio social o de un beneficio económico. Si yo no cambio el ejemplo que les daba del humedal, este chip, esta tendencia de degradación en las comunidades, a partir de darle una oportunidad de trabajo totalmente distinta, nunca voy a lograr un beneficio hidrológico para conservar aquel bofedal. Podré hacerlo en el poco tiempo, pero como no he cuantificado y valorado los otros beneficios, tiendo siempre a regresar al mismo círculo vicioso al que había encontrado antes de intervenir con un mecanismo. Entonces, estos beneficios están interconectados y es muy complejo, sumamente complejo, y cada caso es totalmente distinto. Ahora, estamos en un proceso de priorizar cuál es lo que realmente mueve esto, ¿no? Dentro de esta mapeo de variables. Y cojo, cada cuenca es distinta, ¿ah? Lo que yo encuentre en Lima y en Piura, en Cusco, en La Huancayo, en Madre de Dios, en Ucayali va a ser totalmente distinto. Pero estamos en ese proceso de priorización. A ver, dependerá de diversos criterios. Interés del beneficiario, qué problema resuelve. Esa es una pregunta de repente que podría ayudarlos a poder priorizar esto. Puede decirte que puede ser que no sea nada del ambiental. Y ahora les voy a dar un ejemplo. Puede ser que no sea nada de agua, puede ser que no sea nada de cambio climático. Puede ser, pero el MRC se transforma en un medio para llegar a esa solución. El interés del proveedor, ¿qué gana? ¿Qué gano yo metiéndome en este problema? ¿No? Como dice Carlos, tranquilo, ¿no? Solo quiero que me dé salud, educación, estabilidad, pero ¿qué gano yo con esto? ¿No? La factibilidad de la implementación, sumamente importante. No hay que, a veces se piensan en soluciones, como yo digo, a veces extrasensoriales, y que a la hora que tú te encuentras en el territorio, ves que la comunidad está dividida en dos regiones, Cajamarca y Lambayeque, o Junín y Lima. Ya, pues, va a ser bien complicado de implementar, ¿no? Bien complicado de implementar, por las normativas y las competencias y las funciones que tienen distintos actores que juegan el rol de regulador, implementador, supervisor, etcétera, ¿no? Y la información disponible. A veces pensamos en la mejor intervención, ¿no? En los MRC para poder recuperar cierto servicio ecosistémico. Puede ser la mejor en teoría, pero no tenemos información para poder monitorear, identificar y cuantificar esos beneficios. No lo tenemos. Y hay muchos ejemplos. Yo no quiero citar algunos porque seguramente lo van a ver en los siguientes módulos. De algunas intervenciones que en la década de los 90 creíamos como buenas, hidrológicamente hablando, pero hemos visto en el camino, porque no fueron monitoreadas, no nos han dado un beneficio.
y porque de repente no teníamos en esa época información disponible. Y simplemente pensábamos, estoy haciendo un supuesto, en que sí iba a dar algún beneficio en el corto, mediano y largo plazo a algunas comunidades, pero no veíamos las externalidades negativas. Hay más de una, hay más de una, y no solamente viene de programas del Estado, vienen también de algunas intervenciones hechas por cooperación y algunos privados, algunas iniciativas privadas. Entonces, la información disponible para poder tomar esa decisión y priorizar es muy, muy importante a la hora de definir con qué vas a arrancar. No arrancar con 50 intervenciones o con 30 intervenciones. Arrancar con 4, con 5, 3 componentes fuertes, con 3 actividades bien puntuales que te permita tener un sistema de monitoreo continuo y vas ajustando en el tiempo, no más. ¿Para qué hacer algo más? ¿No? A veces nos abrumamos con varias cosas. Y otro tip para esto, ¿no? Sea muy acotado, muy acotado. Una escala de microcuenca, ya, una escala de subcuenca. A veces queremos solucionar el problema de toda la cuenca, y claro, toda la cuenca involucra a todos los actores, involucra diversidad de ecosistemas, involucra más de una comunidad, involucra múltiples beneficios, y es bien complicado. Empezar por algo pequeño que sea escalable y replicable, ¿no? Eso es humilde desde la humilde experiencia. Y un mensaje finalmente para esto, a la hora que ustedes identifiquen y prioricen intervenciones y servicios ecosistémicos, existen múltiples conexiones y de causalidad y efecto en la provisión de servicios ecosistémicos. Los ecosistemas no están solos, estimados participantes, no están solos. Y la sostenibilidad de los mismos, o aquella práctica que tú quieres promover, depende más de las dinámicas socioeconómicas que del mismo tema ambiental. Por ejemplo, yo les digo, por ejemplo, a mis alumnos de la maestría de cambio climático, ustedes están entrando a este curso, yo enseño un curso de adaptación basada en ecosistemas. Ustedes están entrando a este curso esperando que yo les explique sobre estrategias de cómo restaurar, recuperar ecosistemas. Eso lo pueden encontrar en algún paper y lo podemos hablar. Pero lo más complicado es trabajar con las comunidades. Eso es lo más complicado. Y cuando se habla de cambio climático, no solamente se habla de esos temas ambientales, se habla de la comunidad, se habla de valores sociales, dinámicas económicas, dinámicas políticas, la hidropolítica, ¿no? De eso básicamente al final hablamos, sobre todo en un contexto como el nuestro, ¿no? Ok, les decía esto, ¿no? De aquellos beneficios que no necesariamente son hidrológicos o ambientales, porque estamos llegando, y digo llegando al 17 de abril del 2021, 7:22 de la noche, estamos llegando al punto de que, claro, hemos puesto casi todas nuestras balas y todo nuestro peso en averiguar cuánto el ecosistema o donde yo voy a intervenir con mi MRC ambientalmente me va a dar. Pero ¿a quién le has preguntado antes de averiguar eso si al beneficiario le importa eso? ¿Si es de interés eso? ¿Le has preguntado? Porque al final el usuario, el retribuyente, es el que te va a dar un flujo constante en tu implementación. ¿Le has preguntado si es de interés? No, pero uno asume, ¿no? Porque los nexos y los ecosistemas, de acuerdo, la teoría te lo dice esto, pero la realidad actual, con tantos vacíos de información, con tantas desconexiones entre lo urbano y lo rural, con tanta poca información que las soluciones ingenieriles están poco, casi conectadas con el capital natural, con esa coyuntura que no es la idónea y en algún momento esperamos que mejore, pero actualmente lo que tú estás generando como información y como beneficios para ti, ¿le has preguntado mínimamente si al beneficiario le importa eso? No, ¿no? La mayoría de las respuestas es básicamente no, no todos, pero en muchos de los casos de los MRC. Aquí les cito un ejemplo de un estudio que hizo el Banco Mundial no hace más de 1 año y medio, 2 años. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿No? Claro, aquí cita una fuente de la Defensoría del Pueblo, conflictos relacionados con el agua, Lima presenta un buen 5% de estos conflictos, no relacionados con el agua, etc. A Sedapal, por ejemplo, ¿no? Y cito mucho el tema de Sedapal porque es la empresa más grande y es el que tiene más de 100 millones de soles para invertir en MRC en general, ¿le interesa más lo hídrico o le interesa más la parte social? Mi punto de vista, humildemente, ya esto hay que echar números, ya hay que meter de repente más metodología, hacer estimaciones costo-efectividad. Pero en una cuenca tan dispersa y tan amplia, y esto
mi tip para aquellos que quieren intervenir en cuencas grandes, sobre todo, en cuencas tan grandes y tan diversas, donde el beneficio por implementaciones tan acotadas, mientras tú vas bajando en la cuenca se va disminuyendo, se va diluyendo, ¿no? El beneficio económico tiende inclusive a ser, no cero, pero tiende a cero, tiende a anularse y no ser de tan impacto, y no vender tanto. El Banco Mundial hace un año y medio no nos dijo esto, pero yo lo infiero de esta manera. El MRC gana más por el valor reputacional. Y esto le cuesta 9 millones de dólares al año. ¿Qué quiero decir esto para traducirlo en breve? Yo intervengo en MRC, genero acuerdos con mis proveedores, con mis contribuyentes. El evitar conflictos, el llevarme bien, el tener un mejor relacionamiento comunitario, el generar capacidad de trabajo a escala local, el promover infraestructura sostenible a ese nivel, el mejorar calidad de vida, reducir pobreza, etcétera, condicionado también a la conservación, el darle un valor agregado a los ecosistemas que ellos trabajan, me genera más a mí como beneficiario que el agua en cantidad o calidad actualmente con la información que existe. Miren, por eso yo hablo de a veces aquellos beneficios que no se trabajan, que no se estudian, pero en realidad el usuario o el retribuyente puede ganar más. Esto yo creo que es un común denominador en muchas empresas de agua. Muchas empresas de agua. Las empresas energéticas, sobre todo aquellos sectores en donde trabajan con mucho recurso hídrico y que al final darle, no sé, el 20% mejorar el caudal base o darle un par de metros cúbicos más al año, ¿no? Mejorar su caudal en eso, la verdad que le sale más económico, y han salido también algunos números sobre esto, hacer una planta desaladora, por ejemplo. Entonces, hay otras cosas, por eso yo hablaba de aquello que todavía no emerge, ¿no? Que no es tan visible, eh, y empezar a echar números, empezar a costear. Y esto es lo que los MRC en el proceso de aprendizaje es lo que estamos viendo. Estoy seguro que esto lo van a ver también en los próximos módulos. Ok, ahí dejo la parte de priorización e identificación para no superponerme con el siguiente módulo, pero ahí ya creo que también les he dado algunos tips y también algunas reflexiones en las que estamos aprendiendo para evitar cometer los errores. Hemos metido muchísima plata en modelos hidrológicos. Ahora nos damos cuenta que de repente no fue lo mejor. Hemos metido muchísima plata en la parte técnica, muchísimo dinero, diría yo, y con mucha cooperación, muchísimo. La parte académica también, pero ¿cuánto realmente nos hemos puesto a pensar en hacer preguntas simples? Como decía Sosimo, no es complejo, es hacer las preguntas simples. ¿Te interesa saber esto? ¿La comunidad que gana? ¿Tú beneficiario que ganas? ¿No? A veces el nexo, tú ganas acá en lo hidrológico, pero acá ganas en lo social. Por eso hablaba de los nexos, de los servicios ecosistémicos diversos, ¿no? No necesariamente tiene que ser el mismo servicio ecosistémico el que conecte al beneficiario con el proveedor. No necesariamente es eso. Por lo menos para llegar a acuerdos. Ok. Mi penúltimo tema, ¿no? Ya para no aburrirlos, me queda un poquito más de 30 minutos. Institucionalización y gobernanza. Aquí algunas palabras claves para que les quede un poco sobre este subtema, ¿no? Escalas y la gobernanza como soporte de la sostenibilidad. Ustedes saben que estoy empleando mucho el tema de la sostenibilidad, ¿no? En el módulo 1 hablamos mucho de la eficiencia, el bienestar, también un poquito ahora, pero el tema de la sostenibilidad a la breve tiempo sale definitivamente a la luz, ¿no? Institucionalidad. Yo voy a tocar, van a tocar seguramente casuística en los próximos módulos. Yo voy a tocar cómo, de alguna manera, el sector hídrico y sobre todo el que más ha denominado, podemos hablar un poco también del sector agrícola, el que más ha trabajado, ¿no? De los 40 y tantos mecanismos que existen a nivel nacional, 40 son de la CPS. Pues. Entonces, algo han hecho, ¿no? Por ejemplo, el caso de Moyobamba es un caso espectacular, ¿no? Siendo el pionero, ha sido pionero en la parte técnica, ha sido pionero en el diseño, ha sido pionero en la implementación, ha cerrado un proyecto, ha monitoreado un proyecto, ha monitoreado actividades, es el pionero y por tanto, pues también en la parte institucional ha avanzado muchísimo, ¿no? Tiene un comité gestor muy fuerte, como decía, liderado por mujeres, muy sólido, convoca actores, toma decisiones, apalanca recursos,
hay un nexo muy fuerte con los posesionarios de las áreas de intervención. Entonces hay una propaganda enorme, no hay una difusión enorme, producen miel, o que creo que la miel no llega a Lima, pero si ustedes tienen la oportunidad de ir a Moyobamba, a Chepita, a Anselma, ahí le pueden comprar, el mismo a la misma EPS, hay mujeres posesionarias de la zona de intervención que ya se han transformado en productoras y muy buenas empresarias, etc. Entonces, es un modelo realmente replicable y escalable, ¿no? Tiene también sus obstáculos, ¿no? También hay muchas lecciones aprendidas al respecto. Pero no solamente eso, sino toda esta movida, ¿no? Ayudó a que la EPS, pues, se internalice, ¿no? Y tiene un departamento de medio ambiente que creo que ahora se ha reestructurado en jefatura o pertenece a otra gerencia, pero la idea es que ya está ahí, está en la institución, y a los que hemos trabajado en saneamiento, estimados participantes, me entenderán. Las EPS tienen disciplinas diversas, ¿no? Ingenieros sanitarios, economistas, abogados, y por mucho tiempo, pues estos temas es realmente bien complejo de entender inicialmente, ¿no? Ahora, de ahí a hacérselo tan suyo, a empoderarse a tal punto de crear un área, de generar, de tener capital humano, de tener recursos para sostener este capital humano, esta área, tener especialistas, es un gran salto, es un enorme salto. Un tip para los que trabajan en EPS, ¿no? Y a los que no trabajan y es que alguna vez están involucrados en esto. Una recomendación de mi parte. Si no institucionalizan, internalizan este tema, no genera un área, no crea un departamento, una jefatura sobre estos temas, máximo está la motivación del gerente o del operador. Máximo hay una o dos cosas que porque el corazón los mueve más que por la parte objetiva, no es sostenible en el tiempo, lamentablemente. No lo es. Nos ha pasado de casos muy buenos, lamentablemente, pero cambian por la rotación que existe, ¿no? Cambian el gerente, cambian el jefe, y la otra persona que viene hay que nuevamente hacer este capacity building, ¿no? Este proceso de internalización, y al final terminas por regresar a cero y nunca llegas a implementar. Y a los que no trabajan en el sector, pero están en otras dependencias, en gobiernos regionales, gobiernos locales, cooperación internacional, ONGs, etcétera, traten de inculcar esto. A mí me gusta mucho el caso de Ayacucho, por ejemplo, el caso de Huancayo, por ejemplo. Prácticamente los gobiernos regionales ahí, en la época en la que nos tocaba diseñar e implementar, 2013, 14, si no me equivoco, 15 puede ser, el GORE empujó mucho esto, ¿no? Y la municipalidad también en su momento empujó mucho esto, ¿no? Y por presión, ¿no? Por presión política, ahí ya se empujó mucho el proyecto, ¿no? Me parece que inclusive ese de Ayacucho ya tiene un área de MRC en general. Entonces, es un enorme avance, ¿no? Sin esto, la verdad que es bien complicado, porque si al final, si la responsabilidad no decanta en el beneficiario y en el dueño de la plata, el que recauda, es bien complicado, porque el resto vamos a estar ahí como abejitas tratando de decir, ya, muévete, ¿no? Implementa, pero no tomas la decisión, pues no implementas. Bueno, y el caso de CEDAPAL también me parece bien, no me parece lo idóneo, pero me parece bien, porque no solamente CEDAPAL ha creado un área que depende de la gerencia general. Sí, CEDAPAL es una institución, me parece que con más de 1000 trabajadores, entonces es una empresa estatal, ¿no? No es municipal, es estatal, que es enorme, ¿no? Entonces tiene un área, ¿no? de servicios ecosistémicos conectada a la gestión ambiental, como en el caso de Moyobamba, conectada a la gestión ambiental, que mueve estos temas, que diseña o que está en la tarea de diseñar y formular proyectos, pero no solamente eso, tiene una hoja de ruta, ¿no? De repente es una hoja de ruta para no utilizar ese término, pero tiene un horizonte, ¿no? Un horizonte de trabajo, ¿no? Ha diseñado un programa de mecanismos de MRC que se llama Sembramos Agua, está colgado en la web, por si ustedes quieren revisarlo, entran a la web de CEDAPAL, ahí me parece que hay un botoncito, una ventanita de MRC o de
el equipo de gestión ambiental de servicios ecosistémicos, que es EGASE, y ahí está todo el programa de Sembramos Agua, cómo han priorizado las tecnologías, las metodologías de diagnóstico, cómo han priorizado los 32 proyectos que tienen, cómo han cuantificado, hay modelos que han corrido, hay mucha metodología interesante que podría ser altamente replicable para otros usuarios, ¿no? Y hay una diversidad de tipos de proyectos, ¿no? De calidad. Inclusive están hablando ahorita de cambio climático y gestión de riesgos. Es que hablar de servicios ecosistémicos de MRC, automáticamente se te viene a la mente cambio climático y gestión de riesgo de desastres. Automáticamente. O sea, cae de maduro. Intervienes en el territorio y tienes múltiples funciones. Entonces, me parecen dos muy buenos ejemplos. Cusco también está trabajando bastante bien. El Fondo de Agua del Quirós, en el de Piura, el que ha tenido mucho impulso de NSI, ¿no? De una ONG por allá, entonces tienen un comité ejecutivo, toman decisiones, hay recaudación, hay intervenciones en marcha, me parece que es un sol la recaudación, como en el caso de Carlos. En realidad el monto no importa, lo que importa es la ruta, eso es lo que importa, ¿no? Pueden haber intervenciones de 5.000 soles, de 10.000 soles, y en este comité la deciden, intervienen. Eso es lo que importa, avanzar, ¿no? Y es un error que hemos estado cometiendo, creo que desde hace muchos años, en tratar de ver todo, ¿no? Y nos abrumamos con tanto dinero, ¿no? Cuando este boom arrancó, hace un poco más de 6 años con la parte normativa, y empezamos a buscar proyectos de 30 millones, de 40 millones, de 50 millones, pero hasta de 20 millones, no. Hay que arrancar muy acotado, muy... a una escala muy acotada, ¿no? Y hay que empezar. Bueno, ahorita estamos, diría yo, medianamente empezando, creo que ya pasamos ese punto de partida, pero estamos en la búsqueda de escalar algunas cosas, ¿no? Ok, ese es un poco en el caso de Cumbasa, es un caso muy interesante. Sé que están recaudando también un sol, por ejemplo, ¿no? Por cada usuario, y ahí también tienen un comité de gestión, y me parece que todavía no han terminado de priorizar e identificar dónde intervenir, pero en eso están, ¿no? Y sobre ese fondo se suma el fondo de Mapa San Martín, que está ahí en Tarapoto. Básicamente hay muchísima sinergia, ¿no? En esos MRC en general, ¿no? Y en caso de áreas protegidas, Agua Blanca Salinas, en Arequipa, con un trabajo interesante que hizo DESCO, ¿no? En las partes altas de la cuenca de Quilcachilli, la zona no regulada, y, con la recuperación mucho de bofedales, trabajar ahí con alpaqueros. También hay un tema de incluir a la central hidroeléctrica para que pueda participar, y también está Serapar Arequipa, pero aquí es algo que yo diría un modelo a replicar, así como el caso del Chion Río Maglurín. Quien mueve ahí las cosas es el Consejo de Recursos Hídricos. Mueve no en la velocidad que quisiera de repente, pero de alguna manera mueve. Y aquí yo voy a hacer una referencia de un par de personas que me dijeron esto de Ayacucho, ¿no? Según su perspectiva, ¿no? Los MRC no son de instituciones. Si triunfan es porque son de personas, porque personas lo mueven. Claro, las personas hacen las instituciones. Y en el caso, por ejemplo, del Consejo de Recursos Hídricos que les mencionaba de Arequipa, hay un par de personas dentro que tienen cargos directivos que mueven las cosas porque están convencidos de esto. El problema es que si lo sacan en la rotación, pues nuevamente decantamos a cero, ¿no? Pero en la medida de lo posible hay que hacer lineamientos, hay que hacer guías, hay que hacer áreas, hay que darle financiamiento, hay que contratar personal, ¿no? Eso es en la medida de lo posible lo que se puede hacer, y estos casos de Moyobamba y Cedapal, Cusco también es un buen ejemplo, están intentando hacerlo, ¿no?